Hola a todos, somos Eliana, Yunaidi y yo, Alejandra. Hoy queremos contarles cómo surge la psicología social experimental y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Para hacerlo más claro, vamos a guiarnos con esta línea de tiempo que están viendo en pantalla. La idea es que no solo mencionemos fechas, sino que entendamos por qué cada momento fue importante. Bueno, 1879, Boone. Bueno, todo empieza en 1879 cuando William Boone, quien crea el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Por qué es importante? Porque aquí la psicología deja de ser solo filosofía y se convierte en ciencia. Se empieza a medir, observar y experimentar. Aquí nace la idea de que el comportamiento humano también se puede estudiar científicamente. Exacto. Predominaba el positivismo, todo debía comprobarse con método experimental y esa base luego la toma la psicología social. Después, en 1898, aparece Norman Triplet con el primer experimento en psicología social. Él observó que los ciclistas competían más rápido cuando corrían junto a otros que cuando corrían solos contra reloj. Él estudió algo muy curioso, cómo cambia nuestro rendimiento cuando hay otras personas presentes. Y eso nos pasa todo el tiempo. A veces rendimos más cuando alguien nos está viendo. Exacto, aquí ya no se estudia solo el individuo aislado, sino en interacción. En 1908 se publican los primeros manuales de psicología social. Eso significa que ya se reconocen como una disciplina formal, ya no es algo improvisado, sino un campo académico. Además, el mundo estaba cambiando con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, así que era necesario entender masas, liderazgo y conducta colectiva. 1930, Kurt Lewin. En 1930 aparece Kurt Lewin, uno de los más importantes. Él estudia la dinámica de grupos y propone la teoría de campo. Y aquí el contexto influye mucho porque estaba el ascenso del nazismo. Sí, se necesitaba entender la influencia social y el autoritarismo. La psicología empieza a responder a problemas reales. En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen estudios sobre propaganda y cambio de actitudes. Se preguntaban cómo es posible que tantas personas obedecieran órdenes sin cuestionarlas. Ahí nace ese interés por entender la persuasión y la manipulación ideológica. De 1950 a 1960 empieza la psicología social experimental y se consolida en Estados Unidos. Surgen estudios súper conocidos como los de Ash sobre conformidad, los de Milgram sobre obediencia y los de Pfister sobre disonancia cognitiva. Estos estudios mostraron que la presión social puede influir muchísimo en nuestras decisiones, incluso en contra de nuestros valores. En los años 70 aparece la psicología política como subdisciplina. Ya no solo se estudia la conducta individual, sino el comportamiento político. Y el contexto era fuerte por dictaduras en América Latina y la Guerra Fría. Exacto. Aquí empieza un giro crítico cuestionado la neutralidad de la ciencia. En los años 1980 y 1990 se empiezan a hablar más de democracia, ciudadanía y participación, especialmente en América Latina, donde muchos países estaban pasando de dictaduras a democracias. Y también surgen luchas por los derechos humanos. En 1965 está la psicología comunitaria, que es clave para centrarse no solamente en el individuo, sino pensar en las comunidades. Y es ahí donde se propone una psicología orientada a la prevención y la transformación social. En 1970, desarrollo latinoamericano. En América Latina, esta psicología comunitaria toma un enfoque más crítico. Se relaciona con procesos de liberación y justicia social.
Ya no se trata solo de estudiar, sino de transformar la realidad. En 1980 a 1990 surge el enfoque ecológico y el empoderamiento. La comunidad ya no es vista como víctima, sino como agente activo de cambio. Es ahí donde se supera el modelo positivista tradicional y se adoptan enfoques más participativos. En la actualidad, en el siglo XXI, vemos una integración interdisciplinaria, la psicología social, la política y comunitaria, que trabajan juntas para analizar fenómenos como desigualdad, violencia estructural y ciudadanía digital. Vivimos en una época de globalización y crisis democráticas. Por eso la psicología social sigue evolucionando y adaptándose. Como vimos, la psicología social experimental no nació de la nada. Ha ido respondiendo a los contextos históricos y sociales. Y hoy sigue siendo fundamental para entender cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos influenciamos en sociedad. Muchas gracias. Gracias.